Hay una historia real que merece ser llamada literalmente Juego de Tronos. Esa es la historia de cómo Estados Unidos escaló la cima del poder mundial, qué es lo que ha hecho para mantenerse ahí y sobre todo, hasta cuándo puede llegar su reinado. Esta es una historia de ambición, traición y poder que nos llevará a confrontar a una de las preguntas que a mí en lo personal me eriza la piel. ¿Estamos cerca de una tercera guerra mundial? Y si fuera así, ¿cómo lo sabríamos? Pare oreja porque esta historia no solo lo impactará, le hará ver de otra manera lo que cree saber sobre el poder mundial. Comencemos. Imaginemos la escena, es noviembre de 1917. En una mañana fresca, sentado en la mesa del desayuno con una taza de café en la mano, un estadounidense abre el periódico y se encuentra con una noticia inquietante. En Rusia, un grupo de revolucionarios conocidos como los bolcheviques se han tomado el poder por las armas instaurando un gobierno socialista que al poco tiempo se convertiría en un régimen comunista con una misión clara: acabar con el capitalismo mundial. El levantamiento sembró en Washington y en las élites empresariales un temor existencial que ya no los abandonaría jamás: el fantasma del comunismo. Pero en los años 20 y 30, la amenaza no se veía en forma de barcos soviéticos cruzando el Atlántico, sino algo más sutil y para ellos más siniestro: la infiltración de las ideas bolcheviques en sus propias fábricas, sindicatos y universidades. Ideas que, si brotaban en su tierra, podrían desboronar el plan más ambicioso de estas élites económicas y políticas: convertir al país en la nación más poderosa del mundo. Y eso no se podía permitir. Había que extirpar cualquier sombra roja que hubiera en casa. Y la respuesta fue inmediata. El Estado activó los mecanismos internos de represión: vigilancia, listas negras, arrestos y juicios sumarios contra todo aquel sospechoso de ser comunista, socialista o sindicalista. La prensa, en gran parte aliada con este objetivo, reforzó el mensaje: el comunismo no era solamente una ideología extranjera, era una amenaza existencial para la democracia y el capitalismo estadounidense. Aún así, con la crisis que generó la Gran Depresión, el Partido Comunista creció, aunque siguió siendo minoritario. Pero antes de continuar, quiero pedirte tu apoyo a este proyecto. Como ya sabes, YouTube es el comedor donde sirvo el plato ya elaborado, listo para ser servido. Un video ensayo como este que tú puedes consumir de forma gratuita. Pero la cocina donde se preparan estas ideas está en mi Patreon. Ahí es donde te invito a ser parte del proceso. Verás el detrás de escena, me ayudarás a tomar decisiones creativas y, sobre todo, seguirás de cerca el proceso de creación de mi segunda novela. Si te suscribes, comentas, me ayudarás muchísimo a seguir creciendo. Pero si quieres dar el siguiente paso y volverte mi mecenas en Patreon, encontrarás el enlace en la descripción. También puedes conseguir mi primera novela, Las Consecuencias, en Amazon o escribirme a mi Instagram para conseguir una copia firmada. Ahora sí, continuemos con la historia. Todo esto, sin embargo, quedó en un segundo plano en 1939, cuando el pintor austriaco invadió Polonia. El nazismo se lanzó a su expansión y comenzó la Segunda Guerra Mundial. Con esto había llegado el momento decisivo para que las grandes potencias se disputaran la hegemonía mundial. Recordemos que por entonces Inglaterra era el país hegemónico, pero su poder se había estado debilitando cada vez más en las últimas décadas, tanto que Alemania, una de las candidatas a la sucesión, se atrevió a desobedecer las imposiciones del Tratado de Versalles, reconstruyó en secreto su músculo militar y, cuando estuvo listo, se lanzó por el trono. Primero conquistó Europa, luego extendió sus garras a otros rincones del planeta, como África. En cuanto a Rusia, otra posible sucesora al trono, ya que para entonces había digivolucionado en la Unión Soviética, Occidente nunca tuvo claro qué esperar. En un principio fue vista como un paria, como un enemigo ideológico, lo cual, ante la prioridad de frenar el avance nazi, obligó a poner en pausa esas diferencias para así establecer una alianza incómoda. Sin embargo, a medida que el ejército rojo avanzaba contra Alemania, quedó claro que Moscú no era solamente un aliado poderoso, sino también un candidato serio para heredar la hegemonía mundial. No olvidemos que, para ese momento, Stalin también había conseguido industrializar el país a marchas forzadas. Aún así, una cosa estaba clara: fuera Alemania, Rusia, Inglaterra o Estados Unidos, quien saliera de la guerra con el menor número de heridas posibles, se alzaría como la nueva potencia hegemónica
hegemónica, aquella que controlaría a todos. La historia del capitalismo ya lo había demostrado en otras dos ocasiones. La primera con los Países Bajos imponiéndose sobre España en la Guerra de los 80 años y la segunda con Inglaterra derrotando a Francia en las guerras napoleónicas. En 1939 todo apuntaba a que la historia se iba a repetir. El pintor austriaco iba por todo. En 1940 invade Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, conquista España, Francia, sella un pacto con Italia y Japón y lanza una ofensiva feroz contra Inglaterra. En 1941 se lanza contra la Unión Soviética. Traicionando un acuerdo con Stalin de no invasión, consigue adueñarse de un vastísimo territorio. En este punto, Alemania parecía invencible. Sin embargo, para 1943 la cosa cambia. El Ejército Rojo derrota a los nazis y recupera territorio, lo que se conoce como la Batalla de Stalingrado, un punto de inflexión. Poco después, los británicos frenan al ejército nazi en Egipto. Luego llega la victoria de la Operación Torch, la primera gran acción de las tropas estadounidenses en esta guerra. Así, mientras las victorias de los aliados se acumulan, la Alemania nazi se debilita. Aunque sin una derrota final. Y es que aún quedaba una carta oculta, una capaz de cambiarlo todo: la bomba atómica. Volvamos a principios de la guerra. Por aquel entonces, en ciertos círculos de poder estadounidense y británico, circulaba un rumor inquietante. El pintor austriaco podría estar desarrollando un arma nuclear. Si esto llegaba a ser cierto, pensaban los aliados, Alemania podría conquistar el mundo, incluso en decadencia. Pero, ¿era verdad que el pintor austriaco la estaba construyendo? Sí, no. ¿Cómo saberlo? Pues para descifrar el misterio se creó la Operación Alsos, un equipo de científicos, militares y espías británicos y estadounidenses que, al ir recuperando territorio, buscaban con rapidez pruebas del programa nuclear nazi. Pero todo esto sin la participación de la Unión Soviética. ¿Los resultados? Pues eso te lo contaré en un momento, a ciencia. Por ahora hay que aclarar que, aún antes de comprobar si existía o no el programa nuclear nazi, había primero que evaluar si tal cosa era posible. Y para eso se creó en 1941 el proyecto Maud. La conclusión, un sí rotundo: la bomba atómica podía existir. Había entonces que actuar rápido y adelantarse a los nazis. Así, en 1942, Estados Unidos lanzó el proyecto Manhattan para construir la destructora de mundos. Científicos trabajaron de día y de noche, pero de nuevo a espaldas de los soviéticos. Su aliado incómodo. ¿Por qué? ¿No se supone que compartir esta información es lo que establece una alianza? El problema era que, como dije antes, mientras la guerra avanzaba, la Unión Soviética daba más y más muestras de ser una posible candidata a la sucesión del trono del poder mundial. Y al ser comunista, no representaba solo una amenaza militar, sino existencial. De escalar primero la cima, la Unión Soviética eliminaría el capitalismo mundial. Por eso, ni Estados Unidos ni Inglaterra estaban dispuestos a darles un arma que les diera la ventaja. De hacerlo sería como pegarse un tiro en el pie. De cualquier forma, para 1945 ya se veía venir el fin de la guerra. Así que Stalin, Roosevelt y Churchill se reúnen para decidir qué hacer con los territorios que cada uno estaba liberando del yugo nazi. ¿Pero por qué? ¿Qué era lo que se debía acordar? Es decir, lo lógico sería devolver aquellos territorios a sus legítimos dueños, ¿no? Pues sí, pero así no funciona la geopolítica. Y mucho menos en un momento en el que se está definiendo quién será el próximo líder mundial. Es que los aliados no iban a decir: listo, señores de Polonia, Francia y Austria, aquí le recuperamos su territorio y ahora nosotros nos vamos a nuestros respectivos hogares. Eso era imposible. Cada territorio liberado significaba un nuevo aliado. Y tanto Estados Unidos como Rusia debían sumar todos los que más pudieran. Claro, Estados Unidos hubiera estado encantado de poderle decir a los rusos: camaradas, muchas gracias por su apoyo, pero ya se pueden ir a Moscú y tranquilos que nosotros cuidaremos muy bien el territorio que ustedes liberaron. Eso tampoco iba a suceder. Lo mismo también estaría deseando decir Moscú, pero obviamente ninguno iba a ceder. La solución: partir Europa en dos esferas de influencia. Occidente bajo el liderazgo de Estados Unidos, porque Inglaterra, golpeada por la guerra, apenas podía sostenerse, y Oriente bajo la influencia de la Unión Soviética. Así
Felices y satisfechos, Stalin, Roosevelt y Churchill se estrecharon la mano y cada uno se fue para su esquina. A esto se le llamó los Acuerdos de Yalta. Meses después, el 8 de mayo, Alemania se rinde. En septiembre, gracias al proyecto Manhattan, Estados Unidos lanza 2 bombas nucleares a Japón, una en Hiroshima y otra en Nagasaki. Con esto, se nos dijo por años, terminaba oficialmente la Segunda Guerra Mundial, como si lanzar las bombas hubiera sido totalmente necesario para acabar la guerra. ¿Pero lo era? Es decir, ¿Japón seguía siendo tan fuerte que no había otra alternativa? Pues algunos historiadores afirman que el objetivo real de la bomba no era forzar la rendición del país nipón, o por lo menos no el principal, sino enviar un mensaje. ¿Cuál y a quién? Volvamos a la Operación Alsos y sus resultados para responder a la segunda pregunta. En 1944, tras revisar documentos y entrevistar científicos nazis, se concluyó que el pintor austriaco estaba muy, pero que muy lejos de fabricar la bomba nuclear. Entonces, si Washington y Londres lo sabían ya para 1944, ¿por qué siguieron con el proyecto Manhattan? Peor aún, ¿por qué lanzar las bombas? Si además se sabe que Japón ya estaba a punto de rendirse. Pues la respuesta ya se puede intuir. El destinatario de la bomba no era ni Berlín ni Tokio, sino Moscú. Así, con esto claro, ya podemos resolver la primera pregunta. ¿Cuál era el mensaje? Pues en realidad no era un mensaje, era un aviso y decía así: nosotros, los Estados Unidos de Norteamérica, ahora somos la nación más poderosa del mundo. No se metan con nosotros. Con esto, la élite estadounidense había conseguido su sueño más preciado. Y tal vez mejor de lo que hubiera esperado. Había salido de la guerra con su territorio intacto, con una economía en auge, con alianzas estratégicas como la OTAN o la ONU, y con un arma de destrucción masiva capaz de intimidar al mundo entero. El paraíso, el pueblo elegido, ahora podía ordenar el mundo a su antojo. Y sí, hasta que llegó 1949. El 29 de agosto de ese año, en el remoto desierto de Semipalatinsk, Kazajistán, una nube en forma de hongo se lanzó hacia el cielo. La Unión Soviética acababa de detonar su primera bomba nuclear. La noticia fue aún más devastadora. El comunismo ahora tenía en su poder el arma más poderosa jamás creada. Caos, confusión, miedo. Pero ¿cómo carajos habían llegado tan rápido a ese punto? La respuesta estaba en las sombras. Durante años, una red de espionaje había estado filtrando información del proyecto Manhattan. Entre sus piezas clave, un físico alemán y comunista, Klaus Fuchs, había transmitido a Moscú datos precisos que le sirvieron a Stalin para cortar el tiempo de la construcción de la bomba. ¿A qué se debió esa traición? ¿Fuchs lo hizo simplemente por ser comunista? Pues no precisamente. Había algo más. Esto dijo él para justificar su acción. Creí que solo así equilibraríamos el mundo. ¿Tenía razón? De pronto sí. Pero lo cierto es que esto definitivamente cambiaba el juego geopolítico a nivel mundial. No de forma radical. Estados Unidos no dejaba de ser por eso la potencia mundial. Pero tampoco estaba tan solo en la cima como se creía. Un rival le respiraba en la nuca. Uno con un modelo ideológico opuesto y con el objetivo declarado de destruir el capitalismo. Así nació de manera formal la rivalidad entre estas dos potencias mundiales. En adelante, Moscú se propuso sumar a cuanto aliado fuera posible con tal de debilitar a los Estados Unidos y así hacerse con el poder mundial. Pero Washington no se quedó de manos cruzadas. Alargó sus tentáculos y se propuso la férrea tarea no solo de mantenerse en el poder, sino de ampliarlo todo lo posible, usando la economía, la diplomacia, el espionaje y, cuando fuera necesario, la fuerza bruta. Pero quedaba un problema. ¿Dónde conseguir más aliados? Europa estaba sellada por los acuerdos de Yalta y cualquier intento de romper este equilibrio generaría una guerra, esta vez nuclear. Fue entonces cuando las dos potencias voltearon a ver hacia un vasto territorio lleno de recursos naturales, pueblos recién independizados y, sobre todo, con gobiernos débiles. Ahí estaban América Latina, Asia, África y Medio Oriente. El llamado Tercer Mundo. Pero para Washington y Moscú, aquello no era un simple mapa. Era un campo abierto para cazar sin ningún tipo de reglas. Solo ganaba quien más cabezas colgara en su sala de trofeos. Así comenzaba un nuevo capítulo de esta historia. Uno al que bautizaron Guerra Fría. Y Corea sería uno de estos primeros campos de batalla.